Mis queridos hermanos, buenas tardes. Estamos aquí reunidos una vez más para recibir del Señor palabra de Dios, palabra que viene de Él. Por eso vamos a orar, porque en la tarde de hoy vamos a hablar en 2 o 3 versículos muy cortitos de lo que son los propósitos de Dios en la vida de alguien. Cuando alguien está puesto en algún lugar para que se cumplan los propósitos de Dios. Y pese a que pueda haber montones de cosas que pueden querer impedir esos propósitos de Dios, nada debe hacerlo si en el corazón de la persona que Dios ha escogido está cumplir primeramente con los mandamientos del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos que prepare nuestros oídos y nuestra mente para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Padre Santo, te pido que todo lo que se diga, se haga en esta tarde, sea guiado por tu Espíritu Santo y que nada sea para confundir, sino que todo sirva para el crecimiento espiritual de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, donde dice: Jesús anuncia su muerte. Y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La actitud de Pedro era evitarle a Jesús un dolor. Pero sin querer, Pedro estaba siendo usado por Satanás para interceder, para imponerse, para interponerse entre los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios era que Jesús viniera y cargara con todos nuestros pecados de una vida eterna a todos aquellos que en Él crean y que declaren con su boca que Él es el único camino al Padre, nuestro Señor Jesucristo. En ese plan hermoso y divino que Dios tenía, ahí es donde el diablo quería interponerse y usó a Pedro. Ahora la pregunta es la siguiente: Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de aquellos que fuimos escogidos. ¿Estamos dispuestos a sobrepasar cualquier engaño, cualquier ataque del enemigo, cualquier mentira que quiera alejarnos de los propósitos de Dios? Dios ya nos eligió y ha puesto en cada uno de nosotros una meta, un propósito a cumplir. Si nosotros no lo cumplimos, otro vendrá y lo cumplirá. Pero no es así como deben ser las cosas. Si Dios ha puesto en tu corazón, en mi corazón, un propósito a cumplir, nada de lo que venga debe impedirnos seguir adelante y cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora en Juan, en donde Pedro vuelve a tener otra actitud, nuevamente utilizado por el enemigo. En esta parte, Jesús nos reprende a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Pero la actitud de Jesús fue la siguiente, y dice así: Juan, capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas,
Salió con su discípulo al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le iba a entregar. Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, de todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejáis ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otros libros de la Biblia dice que Jesús después toma la oreja de Malco y la vuelve a colocar en el mismo lugar. Lo sana a aquel a quien iba a hacerle daño, a arrestarlo, a retenerlo. Uno de ellos fue herido por Pedro, pero Jesús no le interesaba que nadie lo salvara, no le interesaba terminar con sus propósitos, sino que él quería terminar con el propósito que Dios le había mandado. No quería terminar ahí, que diga: bueno, hasta aquí llegué. Y una vez más Pedro, siendo utilizado por el enemigo, actúa de una forma en donde Jesús le dice a Pedro que se retroceda, porque él tenía un propósito que cumplir. Y no había nada ni nadie que se lo impidiera. Y no debían hacer nada para impedirlo. Porque somos claros que dice que cuando ellos llegaron y le preguntan, él le pregunta: ¿a quién buscáis? Y dijo: a Jesús, y él dijo: yo soy. El poder de Dios se me vio manifestar cuando todos cayeron a tierra. Él podría haberlo impedido, porque tenía el poder para hacerlo. Pero había algo más importante en la vida de Jesús, que era cumplir con la voluntad de su Padre. Hermano, una vez que nosotros decidimos seguir a Jesús, decidimos seguir el Evangelio de Jesucristo y decidimos cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas, nada debe frenarnos. Debemos cumplir con las metas que Dios nos ha puesto a pesar de todas las pruebas que puedan venir. Hermano, en este miércoles, en donde estamos recién terminando las Pascuas y en donde Jesús resucitó y cantamos gloria y estamos felices, no olvidemos que antes de esa resurrección Jesús pasó por mucho sufrimiento, por mucho dolor, y cumplió con la voluntad de su Padre para salvar la vida de todos los que hoy le amamos y le cumplimos con sus mandamientos y le obedecemos y le declaramos único Señor en nuestras vidas. Por eso te digo, hermano, si estás preparado para cumplir con los propósitos de Dios, acepta el desafío. Si no estás preparado y no te sientes capaz de cumplir con la voluntad de Dios, ora y pide a Dios fuerza y guía para que cuando te toque enfrentar las adversidades y Dios te ponga en propósito en tus manos, puedas cumplirlo. Dios te bendiga.